Pues muchas gracias a la RESAP y en concreto a este proyecto que estáis haciendo. Y bueno, pues para ir rápidamente, pues voy a plantear dos cuestiones ahora iniciales que me parecen importantes, ¿no? La primera es la que tiene que ver con por qué iniciamos un proyecto sobre el ecocidio. Creo que en buena medida trataría de cubrir la ausencia de información exacta o amplia sobre lo que está sucediendo, es decir, sobre, digamos, un punto y final de la civilización que conocemos, la posibilidad del colapso ecológico y civilizatorio, que se llama colapso ecológico-social, y para ello, pues evidentemente uno no puede hablar, digamos, desde una primera experiencia, porque la experiencia en las sociedades occidentales, llamadas occidentales, es precisamente la de que no pasa nada, y que hay una serie de problemas de tipo, sí, ecológico, como el reciclaje, como la contaminación, digamos, medioambiental, pero que todo tiene solución porque digamos, el primado del progreso triunfa sobre lo que sería la reflexión o lo que se llamaría desde la ecología el principio de precaución. Es decir, el principio de precaución que diría, si no podemos imaginarnos lo que puede suceder con nuestro desarrollo, es mejor no iniciarlo, ¿no? Entonces, normalmente en los procesos de investigación, bueno, de creación, en este caso escénica, normalmente lo que se suele decir es, y en los manuales así se plantea, que uno parte de su experiencia, sus inquietudes, bueno, sus deseos, lo que le pasa. Entonces, este partir de lo que le pasa a uno, que coloca al sujeto en situación de ser el productor de la obra, en el caso de que sea teatro moderno, o de la realización, en el caso de que sea teatro postmoderno, ¿no? Es justamente la posición contraria a la que hemos adoptado en este proyecto, en el que está un grupo y una autora que se llama Elisa Iglesias, que está en París, y que de momento está parado, obviamente, por las razones de la pandemia, ¿no? Entonces, este proyecto se hace justamente desde el objeto. Esta es una primera distinción que me parece importante. No es desde lo que Elisa Iglesias o lo que César de Vicente o lo que el grupo de la Unidad de Producción Alcoholes piensan que es el problema, digamos, del ecocidio, sino que justamente apelando a un primer trabajo de documentación, nos encontramos con que objetivamente es el ecocidio, ¿no? En este sentido, los libros de Carlos Taibo, Colapso, o el de Jorge Rietzmann, Ecosocialismo descalzo, nos han permitido ver la extensión del problema y, por tanto, la cantidad de elementos que hay que intentar traducir digamos, a esta realización escénica, ¿no?, que estamos haciendo, que por cierto es un proyecto de teatro político relacional, ¿no? En este sentido lo conocéis bien porque tenéis ahí dos profesores que lo trabajan, ¿no? Y incluso lo hacen en montaje sobre ello, ¿no? Entonces, esta es la primera distinción. No nos colocamos de parte del sujeto, sino nos colocamos de parte del objeto. Y la segunda distinción es que normalmente cuando se desarrolla un proyecto personal, subjetivo, los únicos controles que se poseen en este caso son los estéticos en el sentido de los sensibles, aquellos que afectan directamente a la persona que está haciendo este proyecto, ¿no? O sea, cómo le gustaría que fuese esta interpretación, qué tipo de elementos querría sacar, cuáles son los que le satisfacen, digamos, desde el punto de vista emocional. En este caso, como se plantea una obra que plantea un asunto colectivo, lo que decimos es que este montaje, esta realización escénica, tiene que satisfacer dos elementos que no son subjetivos, sino objetivos. Uno,
una ampliación de nuestro conocimiento sobre algo, en este caso sobre el ecocidio. O sea que esto es como una especie de control. Si la realización escénica no aporta un conocimiento específico, que es el que realiza el arte, ¿no? En este caso el arte escénico, ¿no? Si no aporta ese conocimiento, entonces mal vamos, ¿no? Y el segundo, que nos permita extender nuestra potencia de representación artística. Es decir, no solo que nos permita conocer qué es el ecocidio, sino que nos permita también, saber nuevas formas de representación de este asunto o de otros asuntos, pero conocer un repertorio más amplio de posibilidades retóricas, compositivas, etcétera, etcétera, para la escena, ¿no? Así que con estas dos cosas voy a pasar a compartir un PowerPoint para que más o menos se pueda ir siguiendo la intervención en lo que tiene que ver con esta primera parte, ¿no? Entonces, creo que ahora ya estáis viendo el PowerPoint. Sí. Espero que sí. Sí, se está viendo. Va. Entonces, justamente no es una investigación cualquiera. Una investigación se supone que elige una serie de métodos o caminos, y en este caso lo que estábamos haciendo es una investigación dialéctica, que quiere decir que se funda justamente en los principios de dialéctica, y eso obliga a que la realización escénica que quisiéramos hacer, o que en la que estamos intentando hacer, cumpla este planteamiento, que por otra parte es vital para acercarse al ecocidio, ¿no? El primer asunto es esta idea de cambio. O sea, la idea de que no es posible seguir pensando que nuestro sistema civilizatorio y el capitalismo, que es quien de alguna manera se ha convertido en el corazón del mismo, sea eterno. No es posible pensarlo, que esté fijado para siempre, que no haya manera de cambiarlo. Justamente este principio dialéctico de que todo está en permanente cambio y lo que se estabiliza es para volver a cambiar después, significa que la propia realización escénica tiene que encontrar elementos, las cosas que le van a permitir, digamos, formalizarse, tienen que ser cosas que permitan transformaciones escénicas, permitan que haya una representación que se transforma escénicamente en otra cosa distinta. De tal manera que, por ejemplo, si partimos, imaginemos que una de las cosas que habíamos pensado es en plazas, utilizar las plazas de las ciudades con un grupo de personas. Entonces, estamos intentando representar, por ejemplo, formas distintas de sociabilidad, ¿no? Bueno, pues que el reconocimiento de una de esas formas de sociabilidad, ¿no? A través de los gestos sociales que nos decía Brecht, ¿no? A través de una serie de acciones muy medidas, muy reconocibles, de consumo, de prácticas de ocio, etcétera, etcétera, se fuesen transformando visiblemente para las propias personas que están participando en las mismas, de tal manera que acabasen haciendo otra cosa distinta y otra forma de sociabilidad, ¿no? Esto, por ejemplo, esto sí se hizo una serie de ensayos en varias plazas de Madrid y efectivamente daba esta sensación de cambio, ¿no? Esta idea de cambio que tiene que ser materialmente perceptible. Si no, esto no es una cuestión solamente de trabajo intelectual o de una abstracción, ¿no? Un planteamiento abstracto, sino que, insisto, es un motor de esta investigación. Cómo encontramos formas de realización escénica que nos permitan traducir esta idea de cambio, ¿no? ¿Cómo cambiar las cosas y qué las hace cambiar? Sería la pregunta que iniciaría la investigación. En toda investigación escénica, también en una investigación sociológica, lo que mueve la investigación es la pregunta, son las preguntas, el conjunto de preguntas. A ese conjunto de preguntas orientadas es lo que llamamos, por lo menos en el teatro político, llamamos problemática, ¿no?
Así que la idea de cambio nos lleva a cómo cambian las cosas y qué hace que las cosas cambien. Porque lo que nos hemos encontrado, el primer gran problema que nos hemos encontrado objetivo, desde este punto que decíamos no subjetivo, sino objetivo, es que por más llamamientos que se han hecho a la población, por más manifiestos, lo de Extinction Rebellion, que es un grupo ahora bastante movilizado de jóvenes que están realmente planteando drásticamente la necesidad de un cambio. Bueno, por más que se haya dicho, por más que hayan tenido éxito estos grupos de Extinction Rebellion y por más que en muchos sitios, no desde luego de los medios de comunicación masivos, pero sí en general en libros, en conferencias y tal, se haya dicho que estamos al borde del colapso, lo cierto es que la percepción de este colapso no está en la población. Así que la necesidad de introducir un cambio significaría también la necesidad de demostrar que las cosas cambian y qué cosa les pueden hacer cambiar, ¿no? Ahí tendríamos una segunda opción, que es si cambian, entonces afecta a todo. Es decir, podríamos pensar en algo que no fuese, solo nos afectase en una parte o a un país. Siempre se dijo que, por ejemplo, el problema de la contaminación nuclear, que, por ejemplo, de Chernóbil o lo que pasó en Three Mile Island en Estados Unidos o los vertidos atómicos de Francia en el Pacífico, todo esto en realidad sobrepasa lo que son las naciones. Por tanto, es absurdo querer decir que la decisión de una política económica basada, por ejemplo, energética, basada, por ejemplo, en la energía nuclear, no nos afecta a todo el planeta. Bueno, pues afecta a todo el planeta y eso quiere decir que si uno quiere trabajar una idea de ecocidio, traducirlo escénicamente, tiene que mostrar que todo está relacionado, que todas las acciones que ocurren en torno a la energía y en torno a la economía, en este caso, no solo afectan porque sean decisiones con respecto al trabajo, con respecto a la precariedad o lo que sea, sino que afectan a la vida completa del planeta y eso quiere decir que en este caso el ecocidio pasa a formar parte de uno de los problemas graves de nuestra civilización, ¿no? Pues la acción o tal, pero en realidad estos son los controles que hace una investigación. Cuando tú dices, afirmas algo de algo, entonces tienes que establecer una causalidad de ese algo, ¿no? Y luego tú puedes elaborar una serie de elementos que estarían en la realización escénica, pero los tienes que mostrar en sus relaciones como condición o como determinación, ¿no? Por ejemplo, sabemos que cuando, sobre todo con esta pandemia, cuando se han hecho, digamos, cierres de barrios, esos cierres de barrios se hacían por condiciones específicas de esos barrios. Sabemos también que cuando se habla de que es imposible un cambio civilizatorio, un fin del capitalismo, porque no hay otro modelo, eso determina, por ejemplo, es una determinación para que la gente diga, bueno, pues hagamos un poco mejor esto, ¿no? Y por eso aparece esta idea del Green New Deal, ¿no? Una especie de nuevo acuerdo verde, ¿no? Bueno, esto todo está relacionado también es complejo porque no estamos diciendo que se atomicen una serie de acciones y que no tengan justamente relación entre ellas, sino todo lo contrario, que hay que establecer esa relación en términos de causalidad, condición o determinación, ¿no? Luego, si queréis, podemos ver más problemas, ¿no? El asunto central de esta realización tiene que ser la contradicción, porque justamente la dialéctica lo que favorece es el análisis de qué hay en nuestro proceso civilizatorio que progresa hasta, esta es la contradicción, hasta la destrucción. O sea, la idea de progreso que destruye, esto justamente es un elemento contradictorio. Y encontrar en nuestros procesos civilizatorios
este núcleo contradictorio, como otros núcleos contradictorios que se dan, nos permitirían justamente señalar el problema grave de nuestro sistema, ¿no? Esto también ofrece mayor resistencia a la representación, sobre todo porque esto ya es, digamos, el colmo de la abstracción, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que se pueden encontrar elementos muy concretos de todo esto, ¿no? Luego lo vamos a ver en un ejercicio, ¿no? Perdón, en un anuncio, ¿no? de televisión, ¿no? En todo caso, la contradicción nos enseña cuáles son los efectos de nuestra representación. Esto que decía de que la gente no conoce bien o no es consciente claramente de, prácticamente ya digo que hay información por todos lados, pero no es consciente del grado de punto y final de esta civilización, del colapso. El hecho de que pudiésemos realizar esta representación escénica, esta realización escénica, introduciendo las contradicciones en las propias personas que participan en ella, con las que virtualmente estén observando esta acción, significaría que en realidad el efecto de la representación habría sido positivo, habría sido interesante, ¿no? Como un proceso de investigación dialéctica no trata sencillamente de hacer una crítica del modelo civilizatorio, sino que trata de buscar soluciones. Esto también es poco habitual, ¿no? En el teatro normalmente se suele decir por parte de las autorías y de los grupos, se suele decir, no, yo vengo aquí a presentar preguntas, yo vengo a hacer preguntas. Yo también digo, estoy cansado de escuchar preguntas en el teatro, quiero respuestas, ¿no? Entonces, una investigación dialéctica busca respuestas, ¿no? Entonces, aquí se trata de ver qué tipo de cambio es el que podría ofrecer esta realización escénica. De tal manera que, si os dais cuenta, decimos que hay una idea de cambio que tiene que aparecer, todas las acciones que se realizan tienen que estar relacionadas, tiene que mostrarse como corazón de esta realización escénica la contradicción y finalmente tiene que ofrecer un tipo de cambio, o bien por lucha de contrarios, por antagonismo, es decir, por, digamos, la opción de la guerra, digamos, del antagonismo, por tanto, de la destrucción de aquello que significa justamente el ecocidio, produce el ecocidio, o bien del salto, digamos, salto cualitativo que se llamaría de la cantidad en calidad. Es decir, la transformación sería no una acumulación de críticas, no una acumulación de acciones pequeñas, sino que habría un momento, según los dialécticos clásicos, ¿no? Habría un momento en el que sería tal la acumulación, digamos, de contradicciones, por ejemplo, que sería necesaria una transformación simplemente para seguir viviendo, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que en estos momentos no hubiese posibilidad de utilizar el petróleo, ¿no? Como en unos años va a ser, ¿no? No hubiese posibilidad de utilizar el petróleo. Entonces, justamente, por mucha acumulación de imposibilidades del petróleo, de usar el petróleo, se hicieran, con mucha acumulación que hubiera, lo importante no es, pues se buscarían otras salidas, como se ve en algunas series, por ejemplo, o en algunas películas, ¿no? Se buscaría una salida siempre violenta, siempre de quitárselo al de lado, porque siempre lo que suelen decir estas series o películas es que el ser humano es malo por naturaleza, etc. ¿no? No, aquí podría darse justamente la idea de, puesto que no podemos utilizar el petróleo, deberemos utilizar otra cosa. Entonces, al enfrentarse a eso, no en cantidad, sino en calidad, se produciría una transformación, ¿no? Y luego la negación de la negación, que es, por ejemplo, el progreso es una afirmación, pero es una negación justamente del medio ambiente, del planeta. Pues si se niega esa negación que hace el capitalismo, pues efectivamente tendríamos la oportunidad de también hacer una realización que transformara lo que nos pasa, ¿no? Lo que nos está pasando en estos momentos, ¿no? Así que esto sería, ahora lo vemos aquí, así que lo que tenemos es esto, este sería el camino de la investigación,
digamos, el método de la investigación. Y ahora entonces lo que quería plantear es cómo se realizaría los pasos que daríamos en esta investigación, ¿no? Entonces, para ello voy a mostraros este esquema. Voy a empezar por aquí. Este esquema que viene, eso está en la Dramaturgia Política, que es un ensayo que se publicó en el 2018, y aquí, digamos, aparecen todos los elementos. Vamos a verlos, si acaso, mejor aquí, ¿no? Vamos a ver todos los elementos del nivel de significación, que es este. Nivel de significación, un momentito, pues ahí esto. Ya se me lo estáis viendo, ¿no? Esto lo veis aquí, ¿no? Se ve más pequeñito, pero es que tengo que mover esta barra. Entonces, nivel de significación sería este, que veis que pone desde el elemento más pequeño, digamos, que es el signo, los enunciados, que serían estas construcciones a partir de los signos que aparecen, lo que llamamos articulación de los signos, aparecen como enunciados, o sea, secuencias cerradas y acabadas de palabras, ¿no? Por ejemplo, sería, pues está lloviendo, ¿no? O la casa era verde y no sé cuánto, ¿no? Luego estarían los temas, estoy hablando de esta barra, ¿eh? Los temas, lo voy a poner así y luego lo muevo, porque así se ve mejor. Los temas serían simplemente las fijaciones referenciales, ¿no? Pues puede ser la juventud, puede ser un barrio, etcétera, etcétera, ¿no? Después se articularían para proposiciones, que son lo que afirmamos de algo, y luego los hidrogemas, que serían los conjuntos solidificados de información que tenemos sobre algo, ¿no? Y que se relacionan con visiones del mundo, sentidos del mundo y tal, ¿no? Lo que acaba es un discurso, ¿no? Este nivel de significación normalmente en una escritura individual se empieza por aquí, por los signos, ¿no? Pero cuando se quiere hacer una escritura escénica objetiva, se empieza por el discurso. Es decir, ¿qué es lo que se quiere hacer? Se quiere hacer un discurso sobre el ecocidio. Bueno, pues utilicemos los ideologemas que justamente nos permiten ver solidificado en qué consiste los problemas del ecocidio. Luego traduzcamos esto en proposiciones concretas, es decir, en afirmaciones que hacemos sobre el ecocidio. Los temas, los enunciados y los signos. Esto sería el nivel de significación. Y esta barra que hay aquí es el nivel de, creo que veis el cursor, ¿no? Es el nivel de configuración. Cómo se configura el trabajo dramatúrgico en torno a esta realización. Y aquí veis que hay algunas cosas parecidas, pero no. Aquí es en realidad lo que se quiere utilizar. En principio el motor es la imaginación, es decir, cómo recreo yo, qué es lo que pienso, cómo imagino los elementos que me van a permitir hacer, digamos, arrancar en la obra. Por ejemplo, una ocurrencia, una idea de algo así, ¿no? El tema aquí sería sencillamente sobre qué va a ir la realización. El conflicto es necesario porque es justamente el motor de todo lo que es la obra o la realización. Es decir, aquello que produce una especie de choque entre diversas posiciones de las cuales hay una destrucción de algunas de ellas. O sea, son incompatibles. La estructura es cómo organizamos esa serie de temas, esa serie de materiales, esa serie de conflictos. La situación sería digamos, los conjuntos de pequeñas escenas que nos permitirían comprender algo, las acciones, lo que hacen, las personas que intervienen en esa situación, palabras o diálogos, lo que van a decir, personajes, los que van a aparecer. Pueden ser personajes, pueden ser sencillamente lo que hacen las personas, lo que actúan, personajes o personas, ¿no? Hay que situarlo en un tiempo. Por ejemplo, la realización nuestra que estábamos haciendo sobre ecocidio pretendía que se hiciera a lo largo de un mes entero. Por tanto, la duración para nosotros era importante porque no se quería que fuese un acto concreto en una plaza,
sino, y por eso voy aquí a lo despacio, a varias plazas de todo Madrid y en el tiempo máximo de un mes, sí, todos los días, ¿no? Y finalmente la composición, que sería todos los elementos, como la partitura de todos los elementos que van a intervenir ahí y que normalmente o tienen las personas que hacen la parte técnica o la dirección o lo que sea, ¿no? Entonces, por lo que quería ahora mover esto es porque cuando está la diapositiva no permite moverlo, pero ahora sí, esta columna se mueve, si os dais cuenta, y esto permite decir que cuando vamos a la acción, temas, proposiciones, etc. Y cuando vamos, por ejemplo, al tiempo, también el tiempo tiene signos, enunciados, temas, etcétera, etcétera. Es decir, que en todos los casos de lo que sería la parte de configuración de la obra, en todos los casos, esto es lo máximo, digamos, esto sería como intentar hacer la obra total, ¿no? Sobre esto, ¿no? Pues en todos los casos habría que plantearse todo esto, ¿no? Esta es la cuestión. Entonces voy atrás ahora y ahora vamos a ver un ejemplo que sirva justamente como, por así decir, del cuaderno de dramaturgia que estaríamos haciendo y con una sola de las columnas para que no se complique, ¿no? Pero aquí habría muchas más, ¿no? Empezamos por donde supuestamente termina una obra, pero aquí, insisto, como estamos haciendo un análisis objetivo a partir del objeto, entonces esta investigación se realiza a partir de los ideogemas. ¿Cuáles son los ideogemas? Es decir, ¿cuáles son estos constructos, estos conjuntos solidificados que producen una idea de lo que estamos diciendo, ¿no? Pues uno el colapso, otro el ecocidio. Es decir, ese ideologema quiere decir que no solo se articula con una serie de ideas, sino que además lo pone en relación con una serie de prácticas, de luchas, de batallas, de acciones que ya se están haciendo, ¿no? Entonces, todo eso es lo que contribuye a establecer un ideologema y esto es lo que llamamos, por ejemplo, el colapso. El colapso es un ideologema, ¿no? ¿Cómo traduzco esto escénicamente? O, en este caso, respecto a ideas, ¿no? Respecto a proposiciones. Bueno, pues una de ellas que veis aquí claramente es el pico del petróleo. Eso es una proposición. Es decir, yo sé que existe un colapso o que va a existir un colapso o que estamos, digamos, orientados hacia el colapso porque se va a acabar el petróleo en una fecha reciente, ¿no? Y entonces, ¿qué nos da esto? Pues si os veis hay más proposiciones, ¿no? Dentro del pico del petróleo. Fin del petróleo, fin de los coches, fin de gran parte de nuestra energía, es decir, fin de un modo de vida, ¿no? Entonces, todo esto son proposiciones, es decir, lo que se afirma de algo, del colapso, lo que se afirma en distintas, digamos, proposiciones, ¿no? Todo esto, si os dais cuenta, pueden ser matrices, ahí se llama matriz, pero son matrices que también estarían en estas proposiciones del colapso, el cambio climático, la contaminación, el Green New Deal, que es en realidad es una falta de alternativas, un intento de sortear falsamente el colapso. Es decir, que del ideologema colapso tenemos varias proposiciones de distinta orientación, digamos, que si se quisieran hacer todas, en realidad tendríamos una obra, ya digo, muy amplia, ¿no? Esas proposiciones en realidad se dividen en temas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el final del petróleo? Pues que se produciría una violencia por un bien escaso, por ejemplo, una lucha por los últimos barriles de gasolina, o que habría ocupaciones de otros países, como es el caso de Irak o la batalla por Venezuela que está teniendo Estados Unidos. Es decir, que aquí se verían que hay tramas. Veis que de alguna manera lo que intentamos decir es que el tema de la violencia por un bien escaso, el tema de la ocupación en otros países o el tema del cambio del modo de vida, que tendríamos que acostumbrarnos a otra forma de vida, significan temas que proceden de las proposiciones, es decir, de lo que hemos afirmado relativo al ideologema colapso.
Los temas, en realidad, tienen que traducirse a pequeñas unidades que son los enunciados. Por ejemplo, un enunciado es la descripción de un espacio post-apocalíptico, o un enunciado es un lenguaje sobre violencia liminar, es decir, hasta dónde, a qué límite llegaríamos frente a otro por un bien escaso, como sería el petróleo, que nos viene de una proposición que nos ha dicho respecto al pico del petróleo y que además es un hidrogema de colapso, ¿no? O, por ejemplo, una atmósfera amenazante. En el último tramo estaría por ejemplo, signos, pues estatua de libertad soterrada o un mar de plástico. Si os dais cuenta, los signos, que son las unidades últimas, aunque, insisto, últimas en la versión de esta investigación objetiva, ¿no? Lo que estaría diciendo es que un mar de plástico es un conjunto de elementos, en este caso, por una parte del mar y por otra parte del plástico, que han sido relacionados. Ahí tenéis, digamos, la demanda inicial, ¿no? Que todas las cosas se relacionen y produce un signo. Un signo se supone que es un elemento, digamos, externo o lo que sea, ¿no? Un elemento de nuestro mundo que ha sido semantizado o semiotizado, como se quiera decir, es decir, que adquiere un significado, una orientación social. En el caso de la Estatua de la Libertad es un ejemplo de signo también, que es justamente el fin de una civilización y la libertad como justamente un elemento fundamental de esa civilización, ¿no? Si os dais cuenta, también puede haber una representación, esto es de la película de la serie Colapso, que es una pésima serie, por otras razones que no vienen al caso, pero aquí se vería, por ejemplo, una descripción de un espacio posapocalíptico, de luchas entre unos y otros. Es decir, que en realidad lo que hacemos es justamente establecer esta cadena que está siempre controlada por la investigación de la que hemos hablado antes, ¿no? Estas premisas del método dialéctico, ¿no? Ahora quería sencillamente ponernos un vídeo de un anuncio que probablemente conozcáis porque es una cerveza. Y lo interesante es justamente que han intentado utilizar signos orientados naturalmente hacia, digamos, hacia justamente la crítica del ecocidio. Y este anuncio recoge varios momentos, o sea, varias acciones, varias secuencias, ¿no? Que tienen que ver, están conectadas con el ecocidio. Y yo creo que en este sentido, digo, más allá de que sea un anuncio, más allá de que sea malo o bueno que efectivamente alguien haga un anuncio sobre esto y por tanto sea puramente comercial, lo importante es que lo veamos como obra artística, ¿no? Entonces, lo vamos a ver, si lo habéis visto, pues, y además aprovecho para un momentito, porque se agota la batería y entonces lo vamos a ver y que son 1 minuto y algo, ¿no? Yo creo que ya se ve ahí, ¿no? Sí, sí, se está viendo. Vale, pues entonces vamos a verlo y a oírlo. Y ahora tú, miles como tú, hablando de un lugar donde empezar. Y ahora aquí tu voz vuelve a existir, y aquella sensación de ser y un gesto para el tiempo, junta ese dolor y lo aleja con el viento. Madre, aquí me tienes en tu inmensidad, como una hija
Bueno, pues esto de momento, si queréis paramos aquí para que podamos empezar un diálogo, y ya también os diría que nosotros iniciamos un cuaderno de dramaturgia, que es exactamente los problemas que nos queríamos plantear, que os puedo leer, si acaso, un poco más tarde algunos párrafos, o ahora como queráis, pero para que veáis un poco, voy a poner un ejemplo para que veáis qué tipo de problema nos planteábamos, ¿no? Os leo esta entrada la tercera entrada del cuaderno de dramaturgia, que dice: siguiendo a Günther Anders, la pieza tendría que tener en cuenta como algo fundamental para pensar el trabajo dramatúrgico que existe lo que el filósofo alemán llama un desnivel, una desproporción, una distancia entre lo que podemos producir y lo que podemos imaginar respecto a los efectos de nuestras acciones, ¿no? Esto, por ejemplo, para nosotros es muy importante porque una buena parte de nuestro proceso civilizatorio de cocida tiene que ver con el hecho de no colocar en la misma relación lo que producimos con lo que imaginamos que pueden ser sus consecuencias, ¿no? Y dice también la insuficiencia de nuestro sentir. Si tenemos una carencia justamente de nuestra capacidad de sentir aquello que puede suceder, ¿no? Entonces dice, esta pieza debería cubrir esta distancia, aunque fuera imaginariamente, que es el campo del arte, y dado que aún han aumentado las tareas de nuestro sentir, la obra expandiría esta facultad con las que elaborar el acontecimiento hasta hacer efectiva una transformación provisional. Si no lo hace así, a la experiencia seguirá un desfallecimiento que permitirá de nuevo la repetición de la ceguera cotidiana, no se ve el colapso, y del insuficiente sentir, no se siente el colapso. ¿Qué lenguaje podría hacer que produjera en una misma operación esta expansión necesaria? Esto supondría, entonces así, vamos reflexionando, vamos, digamos, intercambiándonos comentarios, resoluciones posibles, pues cosas así que se supone que trataron de dar cuenta de todo esto. Si veis, lo más importante, si veis, no solo el objeto es complejo, muy complejo, sino que además la investigación escénica no puede elegir. Esto es una de las cosas que nos dimos cuenta inmediatamente. A lo mejor de alguna otra cosa, de los desahucios, a lo mejor digamos, incluso del paro, ¿no? Tal vez se podría elegir una secuencia breve, sencilla, concreta, ¿no? Pero el problema del colapso es que implica a todos, ¿no? Implica a todos y a todo el planeta. Entonces, esta es, digamos, la mayor dificultad que tiene, creo, este asunto.